ya estamos. Me da gusto verte otra vez. Gracias, mi besito, pues, porque no, como dirían allá los de mi ranchería, no duermes conmigo, papito. ¿No? Me da mucho gusto que estés aquí, te agradezco mucho la colaboración. Gracias. Que todo el tiempo nos estás aportando, porque hemos aprendido muchísimo de ti, hermano. Gracias. De verdad. El único que lo está sufriendo es mi hijo. Dice, ¿en qué momento hiciste amistad con este doctor? ¿No? Es el único. Pero no, te aprecia mucho mi hijo y te agradezco que te des la cita en la casa de quienes tienen la gentileza de entrar a esta página, donde lo que estamos haciendo es generar contenido significativo que nos regrese un poco la confianza en muchas cosas, en la que podamos también nosotros tener crecimiento y desarrollo humano, es lo que yo digo. Así es. ¿No? Si alguien nos está viendo por ahí, que nos haga el favorcísimo de decirnos si nos estamos escuchando bien o no. Este efecto así de playa es porque hace muchísimo calor y empezaron las calores en Villahermosa. Y mi psiquiatra, no, parece que estuviera corriendo un maratón. Pobre, lo ha hecho sufrir muchísimo, mucho, pero Emanuel, ¿cómo has estado? ¿Cómo te pintaron estas vacaciones? En lo que se va conectando nuestros amigos, vamos a hacer un ratito de tiempo. ¿Cómo te fue? Bien, tranquilo. ¿Sí? Tranquilo, pude coordinarlas con mis hijos, entonces he tenido un rato que no podíamos empatar las vacaciones y ya fue bastante divertido. Qué padre. Ya ahorita ya reintegrados completamente al trabajo y bueno, Sí. ellos siguen disfrutando de las vacaciones. Sí, ¿no? pues ellos de toda la vida, la etapa de la infancia es maravillosa, no te preocupa nada. Sí. O aparentemente no, de eso vamos a conversar al ratito, porque el tema que vamos a manejar hoy precisamente tiene que ver muchísimo, creo que con la etapa de la infancia, Así es. ¿verdad? Tiene mucho que ver. Entonces me preguntaban hoy, ¿qué es un psiquiatra? Explícales por favor qué es un psiquiatra. Un psiquiatra. Es complicado para ti, ¿no? Un psiquiatra es para que un ustedes médico. sepan, es un médico. Todos somos médicos, haces una especialización en psiquiatría. Sí. Y cuando terminas psiquiatría general, en la que estás calificado para infantil y de adolescente, es muy diferente a la de psiquiatría de adultos. Sí. Pero somos médicos y bueno, nosotros tratamos problemas en general de salud mental, trastornos mentales y le entramos mucho también a problemas familiares, a conflictos de crianza, de disciplina, de reglas, de límites. O sea que la próxima vez vamos a estar platicando sobre reglas y límites. Contigo podemos platicar, conversar esa. Va. Como diría mi amiga la fonoteca, podemos conferenciar ese tema. Va. Porque nos cuesta mucho trabajo a los papás. A veces nos pasamos de consentidores, ¿no te late? Sí. Y luego ya cuando dimos demasiado, no pusimos limitaciones, no pusimos reglas, se nos escapan de las manos muchas cosas, ¿no? Y mucha gente piensa que no existen. Dicen que no hay un manual para ser papá o para ser mamá, pero sí existen. Lo que hay que hacer es introducirse como saludablemente a estos temas y siempre un apoyo, una guía en estos temas te puede ayudar bastante. Sí, como quieran, ¿no? Platícame de este evento que van a tener. Van a tener un evento, por favor pongan atención. Estamos haciendo un leve tiempecito, pero con contenido. Ahí se ve. A ver, aquí lo estamos viendo. Este es nuestro primer foro. Nuestro grupo integra neurociencias, vamos a hacer un foro y hablar en general de violencia. Sí. Este foro está enriquecido con la participación de varios compañeros de diferentes disciplinas. Vamos a hablar de psicoterapia desde la perspectiva de la psicoterapia de niños, de la terapia de familia, psiquiatría de adultos, psiquiatría de niños, terapia gestal, todos enfocados a temas muy específicos sobre violencia. Vamos a hablar de abuso sexual infantil, vamos a hablar de violencia en medios, vamos a hablar de violencia intrafamiliar. Yo creo que de una u otra forma va a ser algo bastante rico, bastante práctico, y la intención también es que podamos pues interactuar, o sea, nuestra audiencia va a poder participar, esperemos que se lleve información que sea valiosa. Sí. Va a ser el día 29 de abril, de 8:30 a 12 horas, ¿puedo decir en dónde? Por supuesto. En el Hotel Hampton Inn. Las inscripciones ya están aquí usted listas. No paga rentas. Perfecto. Al contrario, te agradecemos como siempre. Gracias. Que nos ayudes, que nos permitas descubrir, y sobre todo lo que yo comentaba, estamos expuestos a una presión social que a veces nos genera ciertas reacciones y emociones que no podemos controlar y dominar, cuando a veces las soluciones a ciertos problemas que tenemos pueden ser fácilmente abordados
si aprendemos a reconocer nuestras emociones, Así ¿no? es. Como yo comentaba desde un inicio, cuando promoví la entrevista, la conversación, decía, hay dos caminos. El primero es quedarte y conformarte y seguir siendo presa de esa emoción o de ese trastorno, o bien aprender a reconocerlo, aprender en qué momento, cuáles son esos síntomas, para que tú mismo trabajes en ellos. Fíjate que estaba yo leyendo sobre algunos antecedentes, Emanuel, sobre la plática de hoy, que es ansiedad. Todos vamos al médico porque nos duele, ¿qué te gusta? Tenemos dolor de estómago y vamos con el gastroenterólogo, ¿no? Tenemos problemas de ¿qué te gusta? De la piel. De la piel, dermatólogo, exacto. Y así, pero nadie está acostumbrado a ir por una situación de salud mental. Claro. Porque escuchamos el término salud mental y todos nos asustamos. Sin embargo, muchos podemos pertenecer a ese grupo que no identifica que está pasando por un trastorno de ansiedad, no lo identifica y como tal va repitiendo esos patrones durante mucho tiempo, que se convierten en el principal enemigo de uno como persona, ¿no? Y que desafortunadamente tiene que ver con el ambiente en el que te vas desenvolviendo, en el que vas creciendo, ¿no? Así es. El no cumplir ciertas expectativas te causa algún estrés, y el estrés puede originar de alguna manera estas reacciones de ansiedad. Y estaba leyendo, por ejemplo, que la misma cantidad o un poquito más de padecimientos, de personas que tienen padecimientos de diabetes, similar es la cantidad de personas que tienen este trastorno, imagínate. Claro. En el país, para que usted vaya reconociendo en contexto la importancia de hablar sobre ansiedad, porque estamos viviendo tiempos muy complicados, Sí. muy complicados. La ansiedad es parte de la naturaleza. Existen básicamente dos tipos de ansiedad. La ansiedad patológica, que es la que causa un problema, causa disfunción, que es algo que siempre que comparto con ustedes menciono, disfunción. Sí. Y la ansiedad fisiológica, que es una respuesta natural del organismo ante una amenaza. Sí. Esta respuesta subyace principalmente en una sustancia endógena que se llama adrenalina, y esta es la sustancia de respuesta sistémica al miedo, ¿no? Sí. o a una amenaza que prepara el cuerpo para huir o para defenderse. Hay especies, sobre todo dos, que no tienen esta capacidad de responder, ¿no? Uno es el manatí, que es un monstruo gigantesco y no tiene depredadores, no requiere una respuesta adrenérgica para defenderse. Y otro es el oso perezoso, que en su nombre lleva la penitencia y se tarda 3 días en bajar de un árbol, por lo cual pues no se preocupa de nada. Pero todos los demás animales, incluyéndonos a nosotros, tenemos la necesidad de huir o defendernos en caso de estar en peligro. Sí. Esta ansiedad es real y esta ansiedad es fisiológica porque te ayuda a defenderte, te ayuda a sobrevivir, te ayuda a optimizar tus recursos físicos y psíquicos para salir adelante ante una amenaza. Sí. Pero cuando esta ansiedad te causa disfunción, o no hay un estresor o no hay una amenaza real y los síntomas de esta condición adrenérgica se presentan, entonces se vuelve patológica. Y la ansiedad puede convertirse también en una forma de vida. Y el hecho de que las personas se acostumbren a vivir ansiosas no quiere decir que no sea un problema de salud mental para ellos. Gran parte de las personas viven en este constante estrés y desgaste emocional, y algo que nos decían las abuelitas es que esta persona se ve acabada, ¿no? La ansiedad hace que todos los mecanismos del organismo se echen a andar en una mayor intensidad, por decirlo así. El cuerpo se lleva a un estado que conocemos como hipermetabólico. Todo tu estado metabólico se incrementa. Incrementa tu frecuencia cardíaca, incrementa tu presión arterial, incrementa tu concentración de glucosa en sangre, Sí. Disminuye tu capacidad de memoria y de retención, disminuye tu capacidad de aprendizaje, porque todas estas condiciones son las que cualquier organismo va a jerarquizar cuando se trata de huir o de defenderse. Si yo estoy huyendo porque un depredador viene tras de mí, pues en este momento no requiero de la memoria, no requiero del aprendizaje, no, yo lo que requiero es que haya una acción. Frecuencia cardíaca rápida para poder responder, sangre en los músculos para poder reaccionar, y entonces viene algo que es muy común en las personas ansiosas crónicas, que es la fatiga. Tienen fatiga, tienen cansancio, tienen dolor, bueno, porque el cuerpo se mantiene en un estado hipermetabólico y de consumo acelerado de manera ininterrumpida. Imagínate. Evidentemente estos cuerpos a largo plazo van a tener mayor proclividad
a problemas de tensión arterial alta, a problemas de cardiopatía, a problemas de diabetes, en general. O sea, no es nada más el estar ansioso, sino la ansiedad como parte de lo que va conllevando un estilo de vida y otros factores de riesgo que puede contribuir a enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, como la diabetes, problemas cardiovasculares, etc. Muy bien. Porque, ¿cuáles son esos síntomas, Emanuel? ¿Cómo podemos identificar que estamos en un estado de ansiedad? La ansiedad tiene dos componentes principales, lo físico y lo psíquico. ¿Sí? ¿No? Lo físico, todas las manifestaciones de que se activa la adrenalina, incremento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, Taquicardia. por ejemplo, taquicardia, Okay. sudoración extrema, no como la mía por los fríos tabasqueños, sino Por los fríos. algo diferente, Sí. sequedad de boca, puede presentarse también dolor en alguna parte del cuerpo, se puede presentar sensación de vértigo, de pérdida del equilibrio, desorientación incluso, Sí. se puede presentar también a nivel físico dolor en alguna parte, vómito, diarrea. Esas contracturas que de repente tenemos en la espalda. Esas podrían ser a largo plazo consecuencia de esta tensión que mantiene el cuerpo en este estado ¿Qué es hipermetabólico. primero, el estrés? ¿Como consecuencia trae la ansiedad o qué? No, estrés y ansiedad no son sinónimos. El estrés, No, pero ¿qué viene primero? ¿Qué se presenta primero? bueno, lo O que sea, pasa una es que situación continua de estrés no podría... el estrés no es un diagnóstico, o sea, yo puedo vivir estresado, puedo estar aquí y no estar estresado en este momento, salir y darme cuenta que no tengo gasolina en el vehículo y estresarme por eso. El estrés es como muy reactivo a una circunstancia. Hay gente que vive estresada, la ansiedad es una patología, la ansiedad es un diagnóstico clínico que cumple con criterios clínicos específicos. Entonces, ansiedad y estrés no son lo mismo y tampoco significa que las personas que se estresan van a desarrollar un trastorno de ansiedad o viceversa. Okay. Porque hay personas que tienen algo que vamos a mencionar ya como diagnósticos específicos de ansiedad, en el que ellos mismos te dicen, no hay un factor por el cual yo me esté estresando, no hay un factor por el cual yo me esté ansiando y tengo una condición ansiosa persistente, algo malo va a pasar, me van a dar una mala noticia y ni siquiera sucede. O sea, puede ser que ni siquiera haya un detonante. Entonces, estrés y ansiedad no son lo mismo. Todos nos estresamos, Sí. pero no todos desarrollamos un trastorno de ansiedad. Y viene la otra parte que son los síntomas psíquicos. Los síntomas psíquicos que tienen que ver con esta hipervigilancia, se llama, la gente que está todo el tiempo como a la expectativa, algo va a suceder, personas que despiertan, por ejemplo, con sobresalto, ¿cómo estás? Despiertan como si algo malo les estuviera sucediendo o siempre están como reaccionando de manera exagerada, personas que tienen estos pensamientos catastróficos que los están rumiando y rumiando de algo malo va a pasar, todo va a salir mal, algo malo me va a suceder, va a estallar la guerra, se va a caer el país. Estas ideas también van muy de la mano, insisto, como comentábamos, en una dificultad para la memoria de recuperación, en cierta dificultad para el aprendizaje. Son las manifestaciones mentales, psíquicas de la ansiedad, y la otra parte son las manifestaciones físicas. Normalmente las dos están presentes siempre en la persona que tiene un trastorno de ansiedad, en mayor o menor grado. Por ejemplo, ¿qué ambientes nos exponen a esta patología, a este trastorno? En los años 80 se hablaba de que la patología mental era propiamente ligada a la naturaleza, todo era lo natural, lo biológico, ¿no? Sí. En los años 90 se habló de una perspectiva muy ambientalista, el ambiente, las influencias, los ejemplos. En la actualidad se ha visto que todo es multifactorial, o gran parte de los problemas son multifactoriales, y que pese igual que tengas la carga genética de un padre ansioso a que tengas el ejemplo y el aprendizaje de una madre ansiosa. O sea, a ver, se tienen que conjugar factores de riesgo para detonar en patología. vamos a una parte. Genéticamente se hereda también. Sí, hay una prevalencia de mayor presentación de trastornos de ansiedad en hijos y en hermanos de personas con trastornos de ansiedad. O sea, hay una evidencia de que hay cierta mayor frecuencia de presentación de trastornos ansiosos en familiares de personas ansiosas. Pero también hay estudios que se han hecho donde se ha visto que las personas, aunque no crezcan con este factor genético, si el ambiente es ansiogénico, si el ambiente es condicionante de ansiedad, van a desarrollar síntomas de ansiedad, aunque no hay una evidencia genética. Por ejemplo, las presiones sociales pueden generarnos ansiedad, es decir, que queremos estar siempre, pues no sé, agradando, tratando de que nos acepte,
de alguna manera la familia, en la escuela, buscando la aceptación continua, puede generar ansiedad. Sí, cualquier condición que genere frustración, que genere una falta de reconocimiento de las situaciones o una expectativa no lograda puede detonar en síntomas ansiosos. Si tú sabes que vas a llegar tarde a un compromiso muy importante, pues es lógico y hasta normal que te pongas ansioso porque vas a llegar. Cuando hablamos ya de un problema, un trastorno de ansiedad, entonces estamos hablando de algo que te hace disfuncionar, que cumple criterios clínicos específicos y que debe llevar un tratamiento tanto médico, psiquiátrico como psicológico para que se resuelva. La ansiedad fisiológica versus la patológica que decíamos al principio. Claro. Por ejemplo, había leído que de 10 personas, 7 pueden manejar la emoción cuando es así momentánea, digamos, ¿no? La aprenden a manejar, y 3 no. Y de esas 3, no existe la cultura, como decíamos al principio, de acudir con un especialista. Vamos por un especialista de cualquier cosa, con un neumólogo, con un pediatra, con un cardiólogo, con muchos, pero no estamos acostumbrados por falta de cultura, por falta de que no conocemos cómo diagnosticarnos, no sabemos cuáles son las reacciones, no acudimos con un psiquiatra en estos casos, ¿no? Vamos a ir aterrizando el tema a la parte importante que tiene que ver con los niños, que es la especialidad de Manuel, para que nos digas, ¿no?, cuáles son las consecuencias de que nuestros hijos, someterlos a ciertos grados de estrés, digamos, no sé. Depresión, presionarlos, exigir. Exacto. Todos los niños tienen capacidad de adaptarse, todos, más, menos, pero todos pueden adaptarse. Sí. Una de las condiciones que más frecuentemente puede detonar síntomas ansiosos en ellos es que ellos identifiquen que no cumplen con las expectativas de los padres. Sí. Esto no tiene que ver con la disciplina. Cumplir con las expectativas de los padres significa mi papá quiere que yo le vaya al mismo equipo de fútbol que él, al que le gusta, y a mí no me gusta el fútbol, y entonces eso crea una condición estresante. Eso no tiene que ver con la crianza, eso no tiene que ver con, oye, no lo regañes porque entonces se pone ansioso. O sea, tenemos que identificar, y subrayo otra vez la parte de la ansiedad patológica y la ansiedad fisiológica. Se portó mal y sabe que va a haber una consecuencia, es completamente fisiológico que el niño se ponga ansioso o se estrese al saber que va a tener una consecuencia por una conducta inadecuada. Que esto es muy diferente a que los padres se separan y entonces en este vacío y en este proceso de separación los niños tengan problemas para adaptarse y enfrenten esa mala adaptación con síntomas ansiosos. Algo muy importante también, y es retomar un poquito lo que mencionabas, es una frase que a mí me gusta mucho, que dice que lo que no sangra no urge. Sí. ¿No? Entonces, mucha gente te dice, doctor, es que el tratamiento es caro, doctor, es que es complicado, doctor, es que es cambiar todo un estilo de vida. Y muchas veces yo les comento, señoras, si digo, desafortunadamente su niño se cae y se fractura el brazo y trae el hueso de fuera, usted va, vende el Chevy y hace lo que sea y que lo operen porque se ve horrible. Pero usted no se da cuenta que el problema de ansiedad grave que tiene su niño lo va a hacer sufrir más y disfuncionar más cuando sea adulto que un brazo roto. A eso iba. Pero como no sangra, no. Lo que platicábamos afuera antes de que entrara al aire era precisamente ese punto, que muchos de los trastornos de ansiedad en la edad adulta vienen de la etapa de la infancia. Sí. ¿Es así? Sí, los trastornos de ansiedad normalmente dejan una cicatriz en las emociones de las personas. Las personas que empiezan a crecer con estos síntomas ansiosos van evolucionando a problemas de ansiedad mucho más complejos hasta que llegan a una disfunción total. Crean una forma de ser ansiosa, se vuelven personas predominantemente ansiosas y esta ansiedad forma parte ya de su forma de ser y su forma de estar. O sea, nos quedamos estacionados ahí de por vida. De hecho, si en no adolescentes, tú puedes darle tratamiento a un adolescente que tenga ataques de pánico. A pesar de que tú cures los ataques de pánico, la mitad de los chicos van a permanecer con una forma de ser ansiosa, no patológica. O sea, no de que salgan corriendo y me estoy infartando, me estoy muriendo otra vez, auxilio, no. Pero sí van a ser gente que ya quedó con esta cicatriz, con esta forma de aprender a enfrentar el mundo con un sustrato ansioso. A ver, las emociones hacen trabajar una parte de nuestro cerebro conocido como sistema límbico. Sí. Si aprendemos a controlar nuestra manera de pensar, vamos a poder controlar nuestras emociones y los síntomas. Sí y no. Sí, porque
Hay teorías completas que se fundamentan en esto, como la cognitivo-conductual, que te dice Exacto. todo comportamiento va de la mano con lo que tú tienes como un sustrato, un conocimiento. Tú podrías describirme... Pero podría ser parte también, digo... Pero es a lo que voy. Primero, para eso tienes que alcanzar el nivel de conciencia de que lo que te está pasando es algo patológico. Claro. Por eso digo sí y no. Claro, por ahí va el camino de la cura, es un hecho. Pero antes de eso hay que llegar al conocimiento de, yo soy un paciente que Sí. tengo un trastorno de ansiedad, que tengo que modificar mi modo de vida, mi forma de enfrentarlo y someterme a un tratamiento. Y entonces llego al punto de, entiendo lo que me pasa, introyecto lo que tengo que hacer y modifico. Sí, Ok. sí y no en ese respecto. Pues O sea, mire es qué un- importante es que usted identifique si tiene usted, está pasando por un proceso, por el periodo de ansiedad, porque es parte de nuestra salud mental y a veces eso es lo que no nos permite avanzar en nuestra vida diaria. Así es. Entonces, la importancia de reconocer los síntomas que Emmanuel, el doctor, el psiquiatra, nos ha comentado en un momento anterior, es de que no lo pierda usted de vista de tal forma que si necesita acudir, digo, todo el mundo va cuando tiene esto que es taquicardia para médico general. O muchos, por ejemplo, sobre todo los varones adultos de más de 40, que esos síntomas lo primero que piensan es me estoy infartando. Y entonces corren, ¿no?, a urgencias de un hospital. Es verdad. Y al final gran parte de estos pacientes le dicen lo que tú tienes es ansiedad. Yo conozco Pero la gente, recomendación se queda ahí de, mira, bájale al estrés, bájale al pero cigarro. nadie se los emite, Pero eso los remite requiere ahí. un tratamiento. Con eso no personas se quita echándole especialistas, ganas. adultos, psiquiatras, niños, psiquiatras. Pero además lo importante de este tema con un psiquiatra, lo que nos decías la otra vez, que lo comentaba yo hace un momento también por vía inbox, que se preocupó una mamita y es cuando yo me di cuenta de la importancia de seguir haciendo estos contenidos, que me decía, estoy, Jenny, ocasionándole, yo tengo fobia social. Tengo fobia social y creo que se la estoy trasladando a mi hijo. Necesito ir para no enfermar a mi hijo. Mira el estado de conciencia, como dices tú, de la madre, de Claro. saber. Entonces me dice, quisiera consultar al psiquiatra. Le dije, bueno, primero entonces, pues el psiquiatra siempre recomienda que estos temas pues se atienden de manera familiar en muchos de los casos, Sí, ¿no? cuando me dicen, ¿y quiénes tienen que ir? Los que quieran. Y una vez que hacemos el abrazo decimos, a ver, por aquí va el problema, a ver, mamá. Muchas veces te llevan al chico a tratamiento Sí. y quien acaba en tratamiento son los papás. Mi vida. Y quitemos la palabra loco, ¿no? Porque mucha gente No. piensa en eso. Esto no se trata de quién está loco, esto se trata de erradicar un problema. Y si el problema de este muchacho está en los papás, pues es con ellos con los que hay que trabajar. Eliminemos etiquetas, es decir, la baja productividad también tiene que ver mucho con trastornos de la ansiedad, porque puedes estar presente en tu trabajo físicamente, pero no estás desempeñándote al 100% porque hay algo en ti que pudiera ser posible causa de algún trastorno. Sí, claro. Y de algunas emociones que uno quisiera dominar, pero que a veces uno no puede. Cuando usted no pueda, acuda con los especialistas para que le den un tratamiento integral, Sí. de tal forma que ya superemos y crucemos. Nadie, esto se trata de comprendernos, de comprender nuestras emociones, de abordarlas, de salir pronto de ellas, pero no de etiquetar a nadie, como bien Claro. dices tú. La salud mental se está invirtiendo en nuestro país, sin embargo, creo que hace muchísima falta. Otros países del mundo invierten mucho en salud, mucho más en salud mental, es decir, en una casa de salud encontramos un médico general, ¿no? Porque no tenemos la cultura, sin embargo, estoy casi segura que tiene mucho que ver también con la propia idiosincrasia del mexicano, de que no acuden, no van, y también tiene que ver con políticas públicas para promover que atendamos, así como atendemos la parte física Claro. de nuestro cuerpo, el cerebro es un órgano. Y aparte es el que regula lo demás. Estoy de acuerdo. ¿No? O sea, no te sirve de nada tener un páncreas muy funcional cuando todo tu sistema de la vida de relación está tronado. Y algo muy importante también es buscar este apoyo, como lo comentábamos. Gran parte de los trastornos de salud mental se curan. La ansiedad se cura, la depresión se cura. La OMS está difundiendo datos como que para 2020 la primera causa de disfunción laboral en el mundo va a ser la depresión, y la ansiedad no está muy lejos. O sea, darnos cuenta cómo estamos avanzando mucho en ciertas áreas, en ciertas disciplinas, y Sí. retrocediendo en En otras o otras. estancándonos en otras, cuando la tendencia mundial nos muestra que
que se le está dando mayor énfasis a estas disciplinas que a la larga son las más trascendentes. Gran parte de las condiciones, estado de bienestar de la persona, gran parte de las condiciones de inseguridad, de violencia, tienen que ver con problemas de salud mental. Totalmente de acuerdo contigo. Y entonces lo que yo busco es prevención. Bueno, gran parte de la prevención, gran parte de lo que buscamos es eso. Sí. Bueno, prevención tiene que ver desde identificar, tratar y abordar estos problemas desde que se están gestando en los pequeños. Mira, te digo una cosa, parece mentira, aunque no lo queramos percibir o admitir, o porque estamos desinformados, el desconocimiento, la ignorancia, pero los temas que hoy están sucediendo, la problemática social que tenemos, como la inseguridad, incrementó en los últimos 10 años 3 veces la ansiedad en los mexicanos. ¿Cómo ves? No lo dudo. Los problemas de inseguridad, es decir, ya te quedas con experiencia. A ver, dígame usted, ¿quién no ha sido asaltado en la calle? Quedas sobresaltado, te quedas con ese estado allí, que sí. Pudiera de alguna manera... Y lo que platicábamos, o sea, tú puedes ya desarrollar un trastorno específico. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático se caracteriza por una condición de ansiedad muy intensa, con una parte evitativa de lo que te recuerde o de lo que parezca similar a ese evento que te sucedió, que normalmente pone en riesgo tu vida o tu seguridad. Hay pesadillas, hay reviviscencias, es como si flashbacks del evento, como si lo estuvieras viviendo otra vez, con descarga adrenérgica y sintomatología muy aguda, y requiere tratamiento médico y psicológico. Eso es muy importante. El tratamiento de todos los trastornos de ansiedad requiere manejo médico y manejo psicológico. Psicológico que te ayuda a mejorar la calidad de vida, a mejorar la forma en la que abordas, entiendes, afrontas y superas ese problema, y médico para reducir síntomas, quitarte ese malestar, quitar ese estado de descarga adrenérgica que te mantiene en un desgaste persistente. Fíjese la importancia de la salud mental. Es un órgano el cerebro, señores y señoras, es un órgano como otros que tenemos que cuidar, porque como dices tú, de ahí vienen muchísimas. La consecuencia se presenta en otros con nuestra salud en otras áreas del cuerpo. Y fíjese, este dato, la ansiedad, una experiencia desagradable te puede llevar a una consecuencia estresante. Dice, el 14.3% ha experimentado estrés o ansiedad en el país, el 7.2% depresión, el 9.1% bipolaridad y el 3.2% abuso de sustancias. El tema está que solo el 30% de este universo de personas que están viviendo ansiedad, está pasando por ansiedad, que no lo identifica además, pero que después de este programa lo van a poder identificar, solo el 30% lo acepta, y de este 30%, o sea, acepta y trata el tema. ¿Te acuerdas de mi respuesta de sí, no? Va a eso. Ya. Si tienes un 100% de toda esta gente que platicamos, y de ese 100, el 70% ni siquiera reconoce que tiene un problema, entonces, ¿cómo los tratas? Bueno, con base en el conocimiento y en la difusión, y eso es lo importante de esto. El poder hacerle saber a la gente que gran parte de lo que está, y digo claramente, sufriendo, no es normal y no tiene por qué permanecer así. Ese es un tema clave. Estaba yo escuchando precisamente pues algunos información sobre ansiedad. Decía, es que viven en un estado de sufrimiento constante, claro, los ansiosos. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando por el plan? Imaginemos un poquito lo que decíamos al principio. Este cuerpo, no la mente, el cuerpo que persistentemente se encuentra en un estado como de huir o defenderse porque algo muy malo va a pasar. Ya. Esta mente que permanece todo el tiempo hipervigilante, como si una catástrofe fuera a suceder, sí, sin que haya un estresor específico. Ahí tengo mi tacita de café, perdón. ¿No? ¿Sin qué? Sin que haya un estresor específico, sin que haya un detonante, o si lo hubo, el hecho de recordarlo es como revivirlo y viene toda la descarga de síntomas. Por supuesto que es un sufrimiento constante. ¿Cómo podemos para que identifiquemos bien cómo podemos manejar de inicio, vaya? Ok, lo primero que tenemos que hacer es identificar si los síntomas me hacen disfuncionar y poner en una balanza qué tan severos son con respecto al estresor. Por ejemplo, puede ser que para un muchacho a nivel escolar o adolescente
el presentar un examen muy complicado le conlleve una descarga de ansiedad importante. Eso es comprensible. Pero es momentáneo. Pero si lleva una semana sin dormir, eso ya no es normal. Ya. Pero si lleva 2 días sin comer, eso no es normal. Si empieza a tener, en lugar de decir, bueno, me siento y estudio y papaloteo y no se me pega nada, y eso ya no es normal. Empieza a tener síntomas de un ataque de pánico, ¿no? Una crisis aguda con taquicardia, sudoración, diaforesis, temblor y me voy a morir, me estoy infartando, ¿qué me está pasando? Eso no es normal. O sea, la desproporción entre tengo un examen muy complicado y todos estos síntomas es abismal. Sí. No es lo mismo el decir, híjole, estoy ansioso porque a ver qué me dicen en el trabajo, cómo me va a ir, al decir, oye, empiezo con vómito, empiezo con vértigo, empiezo con una cefalea intensa y ganas de salir corriendo y de gritar, porque a lo mejor me van a dar una mala noticia en el trabajo. O sea, hay que ver estos síntomas y cómo los estoy aquilatando en mi vida. Otro punto muy importante, y esta frase la extiendo para cualquier tema que tenga que ver con salud mental y emocional, es: si te hace sufrir, sácalo de tu vida. Si estos síntomas te hacen sufrir, vamos a quitártelos. Pero para quitártelos requeremos un manejo multidireccional. Es decir, que si usted está viviendo un constante sufrimiento sin saber, las causas, pudiera venir consecuencia de alguna situación en la infancia, que regularmente de ahí vienen muchos de los problemas en la edad adulta, es importante que acuda con un especialista, que lo identifique, que lo trate y que lo supere. Porque como bien dices, el pronóstico para las personas que sufren de ansiedad es bueno. Si se les da tratamiento, si se apegan bien, es bueno. ¿Algo más que quieras agregar, Emanuel, respecto al tema? La ansiedad es una enfermedad muy compleja en el entendido de que se protege a sí misma. Muchas personas están tan ansiosas que estos mismos síntomas les evitan acudir a tratamiento, les evitan seguir un manejo, y empieza la ansiedad que condiciona ansiedad, el miedo al tratamiento, el miedo al seguimiento, el miedo a la psicoterapia, y entonces la ansiedad pareciera que se protege para no ser eliminada. Hay que romper con esa línea y entender que lo que está sucediendo es un problema médico y psicológico y que tiene cura, y también hay que entender que no se quita solito y que muy posiblemente, si no hacemos nada a tiempo, conforme vaya pasando las etapas de la vida, se va complicando. Claro. Sí, se complica. Una característica que tienen mucho los trastornos de ansiedad es que se hacen comórbidos con otros. O sea, se empalman con otros trastornos. Principalmente, los trastornos de ansiedad se hacen comórbidos con otros trastornos de ansiedad. Entonces la persona que tiene estrés postraumático empieza a hacer una fobia específica. La persona que tiene una fobia específica de repente desarrolla ansiedad generalizada. O la gente que tiene ataques de pánico hace ansiedad generalizada. La segunda condición con la que más se hacen comórbidos en los adultos, los trastornos de ansiedad, es con el uso de sustancias. Y hay muchos estudios toxicológicos y de epidemiología toxicológica que dicen que gran parte de los problemas de uso de sustancias subyacen en una forma de automedicarse de las personas para disminuir esta ansiedad. La gente muy ansiosa normalmente consume sustancias inhibitorias, cannabis, alcohol, sedantes, opiáceos, sustancias que yo utilizo para disminuir este estado de ansiedad persistente. Fíjese bien, para las mamás que tienen niños adolescentes. Claro. Y además otro dato que leí que se me hizo verdaderamente sorprendente, porque uno pues ignora ciertos temas. Dice que la ansiedad se puede presentar a partir de los 3 años, Emanuel. Tú puedes identificar síntomas ansiosos en niños desde la etapa preescolar. ¿Cómo los puedes identificar? Yo como mamá, porque el pobre niño, si nosotros de adultos no entendemos nuestras emociones, no las comprendemos, porque estamos reaccionando de manera irascible, porque estamos iracundos, porque estamos... Pues igualito. ¿Igual? Un patrón de comportamiento nuevo, diferente, extraño, con irritabilidad, con falta como de interés en las cosas, muy llorón, muy chiquión, o incluso con conductas evitativas hacia ciertas situaciones, ya no se quiere acercar a tal persona. ¿La fobia social es parte, por ejemplo, de un niño con ansiedad? La fobia social puede ser, en los niños más comúnmente se conoce como fobia escolar, porque es el medio en el que ellos socializan, y una de las características más importantes es la conducta evitativa. El chamaco no quiere ir a la escuela. Llega viernes en la tarde y el niño está feliz, sábado está feliz y domingo en la tarde empieza mañana escuela, mañana escuela, mañana escuela.
trastornos fóbicos después a largo plazo se pueden convertir en una fobia social ya cuando son adultos. La verdad que yo les voy a comentar algo aquí, no voy a citar nombres, pero mi hijo, por ejemplo, Manuel, paró un domingo en un hospital porque se sentía mal le dimos para el dolor y seguía teniendo dolor y teniendo náuseas. Conclusión, fuimos al médico a urgencias y nos dijo la doctora que era estrés escolar. O sea, el niño tiene 7 años. Empiezo a indagar, a conversar con el niño, a conversar, a platicar, a preguntarle, y resulta que, bueno, la maestra le había hecho un comentario nada apto para la edad del niño, ¿no? Porque finalmente hay cosas que quienes manejamos ciertas cosas somos los papás, no los niños, ¿no? Y cuando hay alguna situación, pues yo creo que lo viable, cuando no te dejan platicar directamente con la maestra, sino que te sacar cita, pues que te manden una nota, ¿no? Entonces me tuve que dar a la tarea, Manuel, de acudir con la maestra y decirle, de sacar la cita para poder platicar con ella, sí. y explicarle, ¿no? Dentro de otras cosas, una mamá inmediatamente entra en contacto cuando algo ve que no está bien, pero bueno, mi foco de atención no fue pues porque él mostraba padecimientos físicos. Claro. Y cuando llegamos a la revisión dice no tiene nada, ya lo revisamos. Y eso es fundamental para el diagnóstico de trastornos de ansiedad. Hay un grupo de trastornos que se llama somatomorfos, en el que la gente externa a través de su cuerpo el malestar emocional. ¿Sí? Dolor de cabeza, vértigo, náusea, vómito, y el fondo son síntomas ansiosos. Ahí se tiene que hacer el diagnóstico diferencial para descartar que no hay un fondo físico. Ahora, los trastornos por somatización no quiere decir que la gente se esté inventando los síntomas, ¿eh? Okay. Sí los tiene, pero el origen va con este trasfondo ansioso que es persistente en las personas. Ese ejemplo que tú dices es perfectamente claro de cómo en un niño pequeño podemos encontrar un trastorno de ansiedad, claro. El ser demasiado, bueno, tener una forma de educar a nuestros hijos tipo militarizada, yo creo que también te genera cierto trastorno. Fíjate que los teóricos de la familia dicen que si tú quieres tener un hijo ansioso, sé un padre sobreprotector. Más que los padres firmes, ¿sí? Los padres sobreprotectores crían hijos ansiosos. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, yo me imagino este chico en el cual nunca se le permite enfrentar nada, nunca se le permite resolver nada, siempre tiene alguien que haga todo por él, bueno, a la hora que se y no desarrolla habilidades para resolver nada. Es una persona que no tiene ninguna capacidad de enfrentar nada. ¿Cómo no se va a poner ansioso ante la vida? Si yo nunca le permito que él se cale, que él desarrolle, que él enfrente, y que él mismo desarrolle una seguridad en sí mismo y el saber que es apto para. Recordemos lo que decíamos al principio, una de las condicionantes más frecuentes para desarrollar ansiedad es el saber que no voy a cumplir con las expectativas de, sí. Pero mi mamá me quiso tanto, que no me permitió desarrollar ninguna capacidad de enfrentar nada. Claro. Y entonces, gran parte de los chicos ansiosos tienen papás sobreprotectores. Es lo más frecuente. Pues yo creo que es irse a los extremos, o sobreprotectores, claro. O yo creo que en una escala también demasiada disciplina, demasiado rigor, digamos. Claro. ¿No? Y la clave está en que el equilibrio. Y la clave también está en que podamos diagnosticar a tiempo para que estos trastornos no nos traigan consecuencias que nos compliquen luego la atención médica especial. Y repito, así como tratamos el corazón, tratamos la piel, tratemos también un órgano, el más importante de todos, que es el cerebro. La salud mental tiene mucho que ver con nuestro rendimiento. Claro. Nuestro rendimiento académico, nuestras relaciones con la familia, nuestro rendimiento en el trabajo. Identificar también si estamos siendo, porque hay personas que te llevan también ese estado, ¿no? Sí, cualquier situación nociva, sí. Cualquier situación destructiva te puede conllevar, puede ser un factor detonante o predisponente para un trastorno de ansiedad. Y rapidísimo, recordemos que es un problema físico y que tiene esta carga también psíquica y que sí. Requiere tratamiento médico. Gran parte de los trastornos de ansiedad requieren un manejo médico-psiquiátrico, sí. Con fármacos que al ser bien indicados para el paciente adecuado, en la dosis adecuada, son muy seguros y ni te vuelven adicto, ni te dejan tonto, y por el contrario son muy eficientes para reducir los síntomas. 2, se requiere manejo psicológico, ya lo comentamos, para enseñar a la persona a vivir mejor, a enfrentar y a resolver mejor.
Y en tercero, el medio ambiente. Hay que ver cómo está esa familia, hay que ver cómo está la interacción dentro de ese hogar, porque todos estos factores, si no se equilibran, si no se abordan en general, tú puedes echarle toda la farmacia al niño, y si llegando a su casa lo siguen maltratando, el niño no se va a curar. Por ejemplo. ¿No? ¿Son más vulnerables quiénes? Todas las personas que tienen alguna desventaja en general. Los niños son vulnerables solo por ser niños, al ser menores, al no tener una capacidad específica como de ejercer un pensamiento ya más racional, las personas que tienen ciertas vulnerabilidades físicas, y hay gente que sostiene que la mujer, aunque hay otros que sostienen que la mujer es más diagnosticada porque acude más a tratamiento, y eso tiene que ver también con lo idiosincrático. No hay un factor específico a nivel físico que te diga, por esto la mujer es más ansiosa que el hombre. Eso no existe. Si habláramos de depresión podríamos hablar de las hormonas, pero en general en ansiedad no. No hay algo que diga, la mujer por ser mujer se pone más ansiosa que el hombre, pero sí se la atiende más, pero tiene mayor acceso a recursos, y ella no tiene la pena de ir con el médico, ella no tiene la vergüenza de ir con el médico. No, pero nosotros las mujeres somos las que estamos en casita y podemos y observamos a nuestros hijos y los conocemos. Claro. Cuando hay un cambio de actitud como los que ya mencionó Emanuel, nuestro psiquiatra, amigo de este espacio, pues atendámoslo a tiempo para que nuestros hijos se desarrollen en un ambiente armónico y sean los chicos que deseamos, las mamis que sean, ¿verdad? Exitosos. Depende mucho de nosotros, y aunque haya resistencias de la pareja a acudir con un especialista, yo estoy segura que si insistimos y si se les explicamos, como lo ha comentado hace un momento Manuel también, los síntomas que nos explicó, seguramente haremos entender a la pareja en caso, que es importante acudir con especialistas, porque pues todos deseamos vivir una vida tranquila y en paz, armónica. Quiero decirles, para abonar este tema, ya tenía días que yo estaba ya con el pendiente, porque Manuel hace ya varios días nos va a echar la mano, lo comentamos y se lo agradezco muchísimo, para las personas que necesiten un apoyo especial de él como psiquiatra, a las personas que van remitidas por la asociación que presido con Nuestras Manos AC, pues van a tener un precio de consulta, digamos, distinta, ¿no? Es decir, hay una atención en el sentido de que entendemos que nos buscan precisamente porque ven una alternativa o empiezan a conocer sobre el tema a raíz de esta. Les suplico algo, denle me gusta por favor a la publicación, compártala, porque es importante que cada vez más personas estemos mejor informados de este tipo de padecimientos, para que lo reconozcamos de manera inmediata y acudamos. Somos muchos los que podemos estar pasando por ese momento, pero no lo identificamos, o pensamos que es algo normal, o es que ya nació así la niña. O yo estoy tan ansioso que no veo la ansiedad del de enfrente, no veo que sea mi hijo, y entonces se vuelve una patología de toda la familia. Entonces, qué importante va a ser que para nosotros usted lo comparta, y qué importante para aquella persona que pueda acceder a esta conversación posterior al en vivo de este momento, pues tener en sus manos información importante y valiosa, porque lo que necesitamos y queremos nosotros es contribuir con estas conversaciones a crecimiento humano y desarrollo armónico de todas las familias que tienen la oportunidad de entrar a Facebook. Su amiga Jenny Rodríguez les da muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Hoy estoy así como la brisa del mar, pero es que ya tenemos acá un ventilador, porque la verdad es que sí, ¿verdad? Hemos sufrido antes. Y ahí por ahí me comentan si no se escuchó, si se escucha, porque el tema era ese, que como no tenemos un micrófono todavía especial para transmitir, pues todos los ruidos ambientales entran a nuestra transmisión. Pero bueno, ya pronto esperamos superar esta situación tecnológica. Emanuel, ¿algo que quieras agregar? ¿Dónde te encontramos? Sí, claro. Primer foro de Integra Neurociencias, vamos a hablar de violencia de género, abuso sexual infantil, violencia en medios. Somos todo el equipo de Integra Neurociencias. Va a ser el 29 de abril de 8:30 a 12 del día en el Hampton Inn. Sí. Informes e inscripciones en el 316-0207 y en nuestra página de Face Integra Neurociencias. Los costos, Emanuel, para que la gente sepa. A 400 pesos a público en general y 300 pesos estudiantes con credencial, tiene aval académico de la Universidad Olmeca. Órale, pues bueno, creo que es importante que aprendamos, no solo los especialistas, como familia, a consumir este tipo de eventos, y porque son especialistas en estos temas que hemos estado tratando aquí, y que seguramente como familia nos ayuda.
Sí. de una manera importante, porque vamos a aprender juntos sobre cómo salir de problemas que están a la vista y no los identificamos. Yo no puedo quejarme de las consecuencias de la violencia, de la inestabilidad, si yo no soy partícipe de la prevención. Y el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, y por eso es que estamos haciendo nosotros estas conversaciones con contenido significativo. A ver, cierra por favor. Cierra. Gracias. Adiós.